Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. Días movidos en España. El presidente de la Generalitat Valenciana dimitió a su cargo tras cumplirse un año de la catástrofe de la Dana que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024. Carlos Mazón era señalado por los familiares de las víctimas por presunta negligencia en el momento de la emergencia. Su salida ocurre al mismo tiempo que comienza en Madrid el juicio histórico al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude. Tenemos reporte. Una cumbre entre líderes de América Latina y europeos que pierde fuerza por las ausencias. Colombia es anfitrión del encuentro entre la CELAC y la Unión Europea. Una cita en la que algunos mandatarios de ambos lados del Atlántico prefirieron no asistir, entre ellos Claudia Sheinbaum, Gabriel Boric y Ursula von der Leyen. La tensión de Estados Unidos con Venezuela y las acusaciones de Donald Trump a Gustavo Petro están como telón de fondo del evento. En vísperas de la COP30 en Brasil, la Unión Europea fijó sus objetivos climáticos para 2040. Los países del bloque acordaron un recorte del 90% de las emisiones de CO2 para ese año respecto a las de 1990. Un pacto ambicioso, aunque con muchas flexibilidades. Tras un año de la catástrofe de la Dana en Valencia y de las protestas los 29 de cada mes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció su dimisión. Una renuncia exigida por las familias de las 229 víctimas y cientos de valencianos desde aquel 29 de octubre de 2024 y luego de una presión interna dentro de su propio partido, el PP. Mazón dijo que no tenía la fuerza para liderar el trabajo de la recuperación luego de la Dana. Al gobierno valenciano se le recrimina el retraso con el que avisaron a la población de la gravedad del temporal que sufría la región. Recordemos que al cumplirse el año de la tragedia se realizó un funeral de Estado en Valencia, donde los familiares de las víctimas le gritaron asesino y cobarde ante la presencia de los reyes de España. Nuestra corresponsal en España, Marina Colorado, nos cuenta qué dijo Carlos Mazón y qué viene ahora para la investigación. Era un reclamo de los familiares de las 229 víctimas mortales desde el primer día de las riadas en Valencia y del 75% de la población valenciana que cada mes desde aquel octubre de 2024 salió a las calles para exigir la dimisión del presidente del gobierno regional. Pero tuvo que pasar un año y 5 días de la tragedia para que Carlos Mazón anunciara que dejaba su puesto al frente de la Generalitat. El lunes 3 de noviembre aseguró que ya no podía más tras vivir momentos, dijo, insoportables tanto para él como para su familia. El punto de inflexión para este cambio de postura de Mazón posiblemente fuera el funeral de Estado que se realizó en el aniversario de la Dana en Valencia. Mazón fue recibido por los familiares ahí presentes con gritos de asesino y cobarde, una rabia que estalló en la primera ocasión que habían tenido muchos de ellos de ver de cerca al jefe del gobierno valenciano, que ignoró sus peticiones de que no asistiera al acto. El político del conservador Partido Popular en su discurso de dimisión reconoció algunos errores, como por ejemplo no dar explicaciones a tiempo de su ausencia en las horas críticas de las riadas, pero sobre todo usó su tiempo para criticar la falta de ayuda e información de parte del Gobierno de España. Tras su dimisión, las asociaciones de víctimas esperan que Mazón pueda responder ante la justicia y aseguran que su lucha no terminará hasta que el ya expresidente esté en prisión. Y ha sido una semana movida en España, pues comenzó un juicio inédito en Madrid. Se trata del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, que se sienta por primera vez en el banquillo ante el Tribunal Supremo por la presunta filtración de un correo electrónico que pertenecía al abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que éste reconocía haber cometido delitos fiscales y proponía un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio. La investigación se centra en cómo manejó una comunicación institucional y si al hacerlo vulneró secretos y actuó de forma arbitraria para beneficiar a una aliada estratégica, la exfiscal general Dolores Delgado. Pero dejemos que sea Marina la que nos explique más sobre este caso.
Sí, España está en una situación bastante peculiar porque no hay constancia de que un fiscal general del Estado haya sido juzgado por el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz es, por lo tanto, el primero en sentarse en el banquillo, una expresión realmente figurada porque el fiscal general se está sentando en el estrado junto a sus abogados y ataviado con su toga. La acusación en este juicio por revelación de secretos asegura que fue el fiscal general quien filtró a varios medios de comunicación un email con información confidencial en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía que su cliente había cometido 2 delitos contra la hacienda pública, un fraude que roza los 351.000 euros. García Ortiz, por su parte, niega que él sea el origen de la filtración y esta versión la respaldan varios periodistas que declararon haber tenido acceso al contenido de ese email antes de que se confirmara que el fiscal general del Estado lo recibiera. También la respaldan algunos miembros del Partido Socialista y de la Moncloa, que aseguran que la información se la dieron medios de comunicación y no la Fiscalía. Durante el juicio, que va hasta el 13 de noviembre, la Abogacía del Estado ha pedido la nulidad de las acusaciones, pero de ser declarado culpable, Álvaro García Ortiz podría enfrentarse a un mínimo de 4 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. ¿Y podrá la Unión Europea y América Latina estrechar sus lazos? Un objetivo que parece difícil de lograrse en la ciudad colombiana de Santa Marta, que es escenario de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Un encuentro considerado de alto nivel entre líderes europeos y latinoamericanos que pierde fuerza con las ausencias. Los mandatarios de México, Chile, Perú y Argentina negaron su asistencia. Por el lado europeo, las bajas también son importantes. Ursula von der Leyen, el canciller alemán, la primera ministra de Italia. Como telón de fondo, la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y la tensión de Donald Trump con el presidente colombiano Gustavo Petro. Quienes promueven la integración a veces no la practican. Santa Marta, en Colombia, acoge el encuentro de alto nivel entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y caribeños. Pero a la cumbre no asistirán desde el viejo continente ni la líder de Bruselas, Ursula von der Leyen, ni el canciller alemán Friedrich Merz, ni el presidente francés Emmanuel Macron, ni Giorgia Meloni desde Italia. Pero el titular del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, sí llegará al país andino. El presidente Costa viajará a Santa Marta para copresidir y representar a la Unión Europea en la cuarta cumbre de la Unión Europea y CELAC. Esta reunión reafirma el compromiso de los Estados miembros de mantener una colaboración activa con los países de la CELAC. Según algunos analistas, la cantidad de encuentros en los próximos días es una de las razones de las ausencias. Para otros, las malas relaciones entre Petro y Trump y entre Washington y Bruselas también afectan. Pero ello no le resta crédito a la cumbre, según el gobierno anfitrión. Creo que es una desproporción hablar de desbandada, los números no dan, no ha habido una cancelación en masa, hubo una cancelación, yo por eso pues pondría ante la juicio esa idea de que ocurre en desbandada. Lo que sí hubo, y por eso yo me extraña que los miembros de la prensa no lo hablen, tuvimos la confirmación reciente del caso del presidente Lula da Silva, que no nos había confirmado. Lula, quien ya tiene un tema a plantear. Vamos a discutir en la CELAC el asunto de Venezuela, de las fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe. Se lo dije al presidente Trump y se lo repito, los problemas políticos no se resuelven con armas, se resuelven mediante el diálogo. La cumbre tendrá además como telón de fondo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que podría concretarse en las próximas semanas y sería el mayor tratado comercial entre Europa y América Latina, solo si logra pasar la votación final en el Consejo Europeo, un logro que materializaría más de 2 décadas de negociaciones intercontinentales, aunque cuenta con claros detractores como Francia. Y en vísperas de la COP30 en Brasil, la Unión Europea logró un compromiso ambicioso para sus objetivos climáticos de reducción de gases de efecto invernadero para 2035 y 2040. Un acuerdo que incluye una serie de concesiones para convencer a tiempo a los estados reticentes como Alemania, Polonia y Hungría, que piden flexibilizar el cronograma. Luego de unas maratónicas negociaciones, el bloque acordó disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040. Esto en comparación con los niveles de 1990. Se permitirá a los países descontar créditos de carbono hasta por un 10% de ese objetivo. En la práctica, la reducción directa podría quedar en 80% y el 10% restante se cubriría con compensaciones. El texto definitivo de este acuerdo tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo antes de fin de año.
Acordamos los objetivos para 2040, todo el contenido de la ley climática. Así que ahora tenemos los 3 pilares que la presidencia buscaba antes de subirnos al avión rumbo a Belém. Tenemos la ley climática de la Unión Europea que establece el objetivo vinculante del 90% para 2040. Y tenemos una contribución determinada a nivel nacional con un rango que solo espero que todos los demás países del mundo aspiren a alcanzar nuestro nivel de ambición. Vamos hasta Ucrania porque la lucha por Pokrovsk se mantiene. Aunque hay versiones encontradas, el bastión de resistencia ucraniano estaría a punto de caer en manos del ejército ruso. Se trataría de la primera gran victoria para Moscú desde 2023, ya que Pokrovsk es estratégicamente importante por ser un nudo de comunicaciones clave con cruces de carretera y ferrocarril, así como estar ubicado en el corazón de la cuenca carbonífera de Donetsk. Mientras los drones rusos ganan la supremacía del cielo, Volodymyr Zelensky niega que sus militares, inferiores en unas 8 veces en número, estén rodeados. A su vez, Kiev confirmó el ataque también con drones a una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado, un lugar que procesa al año más de 15 millones de toneladas, un 5,6% de todo el petróleo que se refina en Rusia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin ordenó a sus altos funcionarios que le entreguen propuestas para una posible reanudación de ejercicios nucleares. Esto luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara que, debido a los programas de pruebas de otros países, había instruido al Departamento de la Guerra para que comenzara a hacer pruebas de armas nucleares sobre una base de igualdad. Instruyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa, a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que hagan todo lo necesario para recabar información adicional sobre este asunto, analizarla en el marco del Consejo de Seguridad y formular propuestas consensuadas sobre el posible inicio de los preparativos para los ensayos de armas nucleares. En el corazón de la moda, la polémica tienda de ropa y accesorios Shein abrió sus puertas en París. A 2 pasos de la Catedral de Notre Dame, Shein abrió su primera tienda física en el mundo, ubicada en los emblemáticos almacenes BHV. La empresa asiática se encuentra en medio de una gran controversia por vender muñecas sexuales con rasgos de niñas y armas de clase A como machetes y hachas en su página, por lo que el ejecutivo francés inició un procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico. El día de la inauguración en París, cientos de personas protestaron en contra del modelo de negocio de Shein y por no respetar el medio ambiente. Hasta aquí Ventana Europa. Quédense en France 24 y France24.com.